Noche en el programa. Me voy al corte y cuando regreso se cumplen 36 años de Tarata, ¿no? Tremendo. Un atentado en Miraflores. 26, me han gritado porque casi me dejan sordo. 26 años de Tarata. Un atentado que deja una gran cantidad de muertos, pero sobre todo una marca. Y nos debe enseñar a que la historia no se puede repetir. Señores, regresamos al programa, son las 9 de la noche con 33 minutos, 9 con 33. El coronel Benedicto Jiménez, sin duda alguna, junto al tema del GEIN, junto al grupo del GEIN, consiguió marcar historia. Y una historia importantísima en el país que no podemos dejar de lado. En la captura de los cabecillas más salvajes de un grupo genocida llamado Sendero Luminoso, que durante mucho tiempo se ha intentado pasar por agua tibia y dejar de lado, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ahora se habla del BRAN y el terrorismo, muchos quieren ponerle nombres de sicarios del narcotráfico. En fin. Pero hay un hecho que marcó profundamente la historia del terrorismo en Lima. Y digo en Lima y no en el Perú, porque en el Perú el terrorismo ya estaba marcado y ya se estaba cobrando muchas muertes. Y es el atentado en Tarata. Un atentado lamentable que ocasionó más de 25 muertos. Coronel, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por estar acá. A ver, coronel, ¿qué debemos decirle a la gente, no solo de la historia de Sendero y la historia del atentado, sino de la lección que debimos haber aprendido? Creo yo no la hemos aprendido, pero ¿qué lección debimos haber aprendido? Bueno, este atentado sucedió hace 26 años. El 16 de julio a las 7:15 de la noche. Fue uno de los atentados más violentos que hemos tenido en ese año, porque el año 1992 fue un año sangriento. El 5 de junio, un mes antes, hubo un coche bomba, sabotaje con coche bomba en frecuencia latina. Claro. ¿No? Murió un periodista, Pérez, que se apellidaba. Sí, un camión bomba fue, ¿no? Claro, primera vez que atentaban contra un medio de comunicación. Fue algo sorprendente, ¿no? Y después, en julio, viene el atentado Tarata. Mucho se ha hablado de que si el objetivo era el edificio Tarata o los edificios circundantes o un banco. Un banco que estaba cerca. Banco de crédito. ¿No? Lenny Parraguirre, en una entrevista que le da a Antonio Zapata para hacer su libro Hablan el enemigo, ella dice que el objetivo era el banco de crédito. Puede ser, porque el informe de la Comisión de la Verdad también dice que el objetivo era el banco de crédito. Los autores materiales que están presos, un tal camarada Daniel, también dice el objetivo era el banco de crédito. O sea, ahí hubo un error. Y parece que iban en una combi con casi 500 kilos de ANFO. De ANFO, ¿no? Mezclado con dinamita. Era pues una carga explosiva dantesca. Un guachimán se da cuenta, les pasa, los grita porque parece que el carro se malogró, ellos estaban empujando y ya, bueno, se dieron a la fuga y dejaron que el carro llegue y colisione ahí cerca al edificio y explotó. 25 muertos, ¿no? Casi 200 casas destruidas, 400 negocios destruidos, 60 vehículos estacionados también y una onda expansiva de casi 300 metros a la redonda. O sea, un daño tremendo. Indudablemente que por primera vez también había un atentado en el corazón de Miraflores. Y comenzó a despertar esa parte de la sociedad peruana porque siempre veían este problema de terrorismo como un problema de los asentamientos humanos. Exacto, ¿no? De los pueblos jóvenes. Lejano a la clase media y la clase alta del Perú. Era lejano mientras no atenten contra sus intereses, no lo veían muy lejos. Pero recién reflexionaron y se dieron cuenta que efectivamente cualquiera puede ser
blanco cuando se da el terrorismo, porque uno de los elementos componentes de este delito es crear zozobra, terror y pánico en la población. ¿Y dónde se da este temor? Cuando tú sales de tu casa, estás caminando en la vía pública y de pronto te atraviesa un fierro que se desprende de un coche bomba. Genera miedo porque cualquiera puede ser un objetivo. Claro, no lo puedes identificar. ¿No? Y eso es justamente lo que busca el terrorismo, crear terror, zozobra y miedo en la población. Y así vivíamos en el año 92. El año 92 fue bastante dantesco, incluso en febrero mataron a la lideresa María Elena Moyano, sí, que también fue una muerte atroz, la hicieron explotar con un explosivo. Hubo una reacción internacional, ¿no? Porque la mataron y le colocaron una carga explosiva para que reviente. ¿Qué pasaba en Sendero en esa época, no? Sendero, digamos, el GEIN estaba encima del comité permanente, que era Guzmán y Elena Iparraguirre. Ellos en mayo del año 92 se habían desplazado de una casa en San Antonio a la casa de los Sauces. Ahí se instalan a partir de junio. Fíjate, junio, agosto, septiembre y cayeron detenidos. O sea, nosotros estábamos encima ya de ellos. Sabían que les pisaban los talones un grupo de inteligencia, sabían. Entonces no tenían cierto control de lo que estaba sucediendo con los destacamentos, pero sí la cúpula. ¿Y cuál es su responsabilidad? Que ellos establecen los objetivos estratégicos. Ellos dicen, los lineamientos. Golpear al capitalismo burocrático. El capitalismo burocrático es un término que emplean este grupo de Sendero desde la década del 70, ¿no? En el Perú, uno de los representantes del capitalismo burocrático es la gran burguesía, la compradora y la comercial. Y detrás de eso, por ejemplo, cuando atentan contra el banco de crédito, están atentando contra el capitalismo burocrático representado por el Grupo Romero. Por eso el Grupo Romero debe estar muy contento y feliz de que haya caído Guzmán, porque ellos eran parte del capitalismo burocrático, los grandes terratenientes de la gran burguesía. Entonces Sendero se daba el lujo de atacar una noche en serie a varios bancos, bancos de crédito principalmente, ¿no? Eran una forma de acción conocida como sabotaje con coche bombas. Sabotaje con coche bombas. Tenían 4 o 5 formas de lucha de sabotaje. Entonces, yo sé que en este momento hay un proceso penal contra la dirigencia que en diciembre debe llegar a una sentencia ya. Ahora, esas son cosas increíbles, coronel, ¿no? 26 años. 26 años, así es. Han pasado 26 años y no hay condenados. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Hay víctimas. Yo creo que en el año 2009 la Municipalidad de Miraflores estaba abogando para que esta víctima se le reconozca, pues, ¿no? Efectivamente, parece que todavía está en eso, que el Congreso les dé el reconocimiento a las víctimas, les dé los beneficios como debe corresponder, ¿no? Claro, porque fallamos como sociedad en ese momento. Así es, como sociedad. Felizmente cayó Guzmán, ¿no? Esa parte ha quedado... Felizmente no, gracias al trabajo que hicieron ustedes, Gallo Guzmán. Yo te digo, gracias a... Es una bendición. Yo siempre le digo a la gente del GEIN, ustedes deben sentirse orgullosos y honrados de haber formado parte de ese grupo élite de la policía. Tengo el gusto de conocer a varios, el mayor Gil, al propio general Morales. Tengo el gusto de conocer a más de un general, miembros del GIN, y la verdad que yo cada vez que puedo entrevistarlos o cada vez que los tengo acá, yo sí soy un agradecido, porque yo he vivido parte de esa tortura que significaba tener a Guzmán libre, encontrar paredes pintadas con presidente Gonzalo, torres derrumbadas, muertes todos los días, policías asesinados. Era terrible lo que se vio. Y especialmente ese año que comenzaron a acrecentarse los coches bombas. Y había una razón ahí que explica eso, porque cuando se da el cierre del Congreso el 5 de abril del año 92, ese cierre del Congreso tiene una repercusión en Sendero, ¿no? O sea, ellos estaban felices, ¿no? No creas que estaban felices porque se cerraba una ventana de la democracia y ellos pasaban a tener un matiz de insurgente, ¿no? O sea, se cerraba la ventana y insurgentes, o sea, y comenzaron a acelerar las acciones para lograr lo que se conoce como el equilibrio estratégico. Y las acciones comenzaron a hacerse tipo coche bombas.
y metían pues a la semana 2 o 3 coches bombas para acelerar el equilibrio estratégico, y ahí comenzaron a cometer errores y excesos, ¿no? Y estos son los errores que ellos, después de haciendo una autocrítica, se dieron cuenta de que ya no había un control y un manejo de los destacamentos. Los destacamentos competían entre ellos porque la dirigencia había sido capturada prácticamente. Y también había un ánimo de venganza, porque tú debes acordarte que en mayo, 7 y 8 de mayo, que ellos lo consideran como el Día de la Resistencia Heroica. Exacto. En Castro murieron varios dirigentes de ellos. Y como venganza comenzaron a meter los coches bombas. Yo te digo, esa etapa es muy sangrienta, pero es bueno a veces hacer memoria porque para que no se repita. Eso que usted dice es interesantísimo, coronel. ¿Aprendimos? Yo creo que no. No, porque cuando uno conversa con un joven, porque hay 2 generaciones de peruanos que no saben lo que hemos pasado. No saben ni reconocen quién es Guzmán y Elena, creen que Guzmán es un filósofo. Un revolucionario. Un Che Guevara, creen que. Y ellos aprovechan esa situación justamente, porque les venden la idea de que Guzmán era un revolucionario, que se levantó contra un Estado opresor, injusto y genocida, ¿no? Entonces le lavan el cerebro. Y el Estado peruano no hace nada para contrarrestar eso. Por eso que no nos sorprendamos que hay jóvenes que ni siquiera saben qué sucedió en Tarata. Es verdad. Y es bueno recordar siempre estas acciones, aunque a veces duela. Pero, coronel, si no las recordamos, tropezamos con la misma piedra. Así es. Si no las recordamos, vamos a cometer los mismos errores. Vamos a seguir sin protegernos frente a esta lacra social que está de alguna manera teniendo estrategias, y eso se lo voy a preguntar en un instante. Permítame un segundo, coronel, porque estamos con Vanessa Quiroga. Vanessa Quiroga era pequeñita, ¿no? Vanessa Quiroga era pequeñita en ese tiempo. Es una de las víctimas del atentado de Tarata. Vanessa, buenas noches. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias, María, por tu invitación para participar en esta entrevista. No, un gusto, Vanessa. Estamos con el coronel Benedicto Jiménez también aquí. Vanessa, yo no te quiero preguntar por el recuerdo. Yo quiero preguntarte por cómo crees que ha trascendido lo que pasó en Tarata para estas generaciones. Para tú cuando conversas con jóvenes y les cuentas Tarata, o les cuentas lo que era Sendero, o lo de Abimael, ¿cuál es la reacción que tú ves en los jóvenes? Bueno, mira, yo, como sabes bien, trabajo en el programa Terrorismo Nunca Más y tengo la suerte de ver en qué situación se encuentra la información en los jóvenes, entre colegios, institutos y universidades. Y desgraciadamente, incluso hasta en universidades, encuentro lo mismo, un desconocimiento total del tema. Cuando les menciono del atentado de Tarata, pregunto por lo general, ¿conocen ese atentado? ¿Alguna vez han escuchado? Y por ahí alguno que otro me levanta la mano. Entonces yo digo, wow, o sea, antes me preocupaba, ¿no? Ahora ya le pongo más ganas, más puncha a la intención de que los jóvenes estén mejor informados acerca de lo que ocurrió en nuestro país. Y bueno, lo que yo veo es que ha habido una falta de información, y no solamente es a causa de los profesores, sino también de los padres en casa, que no hablan sobre el tema, porque bueno, es entendible, a muchos padres les da pena y pesar tener que recordar estos años tan terribles que hemos vivido los peruanos, ¿no? Sin embargo, pues es una tarea que de todas maneras toca hacer. A todos los peruanos nos toca informar a nuestros jóvenes, porque justamente el pueblo que olvida su historia pues está condenado a repetirla. Yo estoy completamente de acuerdo, se lo acabo de decir al coronel Benedicto Jiménez. ¿Qué sientes, Vanessa, cuando escuchas a gente? A mí me duele mucho porque yo hablo en líneas telefónicas y a veces he escuchado esos comentarios, y yo trato de ser democrático y los rebato, pero no los corto. ¿Qué sientes cuando escuchas a gente que dicen, ¿por qué están reviviendo eso? Ya pasaron 26 años, esta gente ya está vieja, déjenlos salir de prisión, que vivan, ¿qué daño le pueden hacer al Perú? ¿Ah? Ya hicieron el terror, ya pasó, ¿no? ¿Qué piensas cuando escuchas esas cosas, Vanessa? Pienso que por completo están olvidados que existe una zona que está declarada en emergencia desde hace muchos años, que se llama la zona del Braem. Y ahí, pues, les digo, no está el Mickey Mouse, no está Pluto, no está gente que no sepamos quiénes son.
ahí encontramos los rezagos, los remanentes de Sendero Luminoso, claramente identificados. Entonces, ¿de qué estamos hablando si nos quieren venir a tapar la boca diciendo que es algo que ya pasó, que ya terminó? Y cuando escuchas a las propias autoridades, es indignante porque yo he tenido acá algunos congresistas discutiendo profundamente el tema. Lo sé. Y algunos dicen, no, que tienen derecho a insertarse pues a la vía democrática aquellos brazos políticos de Sendero, ¿no? Y ya no son peligrosos, y Sendero no era terrorista. ¿Qué piensas de esas cosas, Vanessa? Bueno, la verdad, al igual que a ti, me indigna, es un tema que me indigna y que realmente me sigue pareciendo imperdonable la idea de que hayan personas que no los tilden de terroristas y que incluso les den el perdón, ¿no? Y que propongan muchas cosas que para mí son aberrantes. Entonces, la verdad es que ya no sabría qué indicarte. Creo que finalmente estamos condenados a vivir en un país que probablemente vuelva a repetir la historia que vivió. Pero podemos hacer algo, yo creo que podemos todavía hacer algo, y justamente el programa Terrorismo Nunca Más está poniendo su granito de arena para que no ocurran estas cosas. Mientras más jóvenes estén informados de qué fue Sendero Luminoso, cómo actuaba el MRTA, cuáles eran los atentados, cuál era la intención de estos grupos terroristas, yo creo que van a haber menos jóvenes apoyando a grupos como el Movadef o como el FUDEP, que abiertamente pues apoyan al pensamiento González. Sin duda alguna. Vanessa, yo quiero agradecerte muchísimo la participación en el programa. Sigue en eso. Tengo entendido que el general Miyashiro, con quien he conversado varias veces, le tengo aprecio, además que sé que le tiene mucho aprecio al coronel Benedicto Jiménez, en algún momento me lo dijo. No, sí, muy linda persona, realmente yo me muero de ganas de conocer al coronel Benedicto Jiménez, y me está escuchando. Un abrazo, un saludo, y realmente lo admiro mucho. He escuchado mucho sobre usted y realmente espero algún día conocerlo. El día de mañana justamente quisiera aprovechar esto, que quisiera invitar a las personas. El día de mañana, al lado del Congreso de la República, se está organizando Martes Democrático con el tema 26 años de terror, Tarata, para recordar. Sería bueno que el público, es una convocatoria abierta al público, para que puedan llegar y escuchar los testimonios que se van a brindar. Justo estará ahí también mi testimonio. Excelente. Gracias, Vanessa. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Un buen motivo para saludar a Vanessa y felicitarla por la tremenda labor que están haciendo en Terrorismo Nunca Más, ¿no? Sí, me parece estupendo. Me parece muy bien, porque, como dice, la historia es buena maestra, pero nosotros somos malos alumnos. Sí, no queremos aprender. No, y además que está ocurriendo algo que parece cíclico, coronel. En algún momento nuestra historia, aquella de Grau, aquella de Bolognesi, nos la han contado, nos duela o no nos duela, nos la han contado en el colegio Trastocada. Sí. Y solo algunos que nos ha interesado un poco averiguar, sabemos cómo por discusiones políticas desde la época, miren, por discusiones políticas, por peleas de presidentes, por peleas se perdían guerras importantes y elementos valiosos para nuestro país. Nos cuentan la historia trastocada. Y ahora, coronel, esta historia parece que también nos la quieren contar trastocada. Sí, hay una tendencia a eso, ¿no? Y gran parte de eso, digamos, viene trabajando justamente este grupo de solución política a los problemas derivados de la guerra, cuyo representante más conspicuo es el Movadef. Entonces, ellos tienen una estrategia ideológica y política. Y sus argumentos a veces son bastante sólidos. Y nosotros no sabemos contrarrestarlo, porque cuando van a las universidades, los colegios, le dicen el Estado peruano es genocida. Y le ponen ejemplos, pues no, le llevan imágenes, así como Tarata, ellos le llevan a Comarca. Exacto. Pues, y le dicen, ya ve, han matado acá, son genocidas. Y si son genocidas, nosotros dicen que también somos genocidas, pues lleguemos a un acuerdo, reconciliación. Una reconciliación sin vencidos ni vencedores. Y además dice, lo que hicimos nosotros es una revolución. No somos terroristas. Entonces, esos argumentos, digamos, los jóvenes lo escuchan y los convence. Pues entonces, en ese caso hay que estar preparado para, contrarrestar eso. Si dicen que no son terroristas, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la acción que se llevó aquí en el Perú? O sea, si uno va a la comisión, al informe de la Comisión de la Verdad y dice conflicto armado interno, ¿no? Entonces, y Sendero coge eso y dice, ya ves, entonces somos insurgentes. Claro. Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice que somos un partido comunista peruano, Sendero Luminoso.
Primera vez que le colocan ese título a Sendero, porque ellos mismos siempre han dicho nosotros somos el único partido comunista del Perú. Gracias a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación han pasado a ser Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Entonces, si somos un partido, dice, entonces somos insurgentes. ¿Cómo tú debates esto con los estudiantes universitarios? Porque también piensan, también dice, bueno, si la Comisión de la Verdad la reconoce como Partido Comunista, entonces ellos no son terroristas. Claro. Son el Partido Comunista. ¿No? Entonces, realmente hay una gama de terrorismo y lo que hemos vivido nosotros acá en nuestro país doctrinariamente se conoce como terrorismo subversivo, ¿no? Es el terrorismo que subvierte el orden del Estado. Para diferenciarlo del terrorismo, por ejemplo, de Colombia. Con la FARC. No, el narcotraficante Pablo Escobar también cometía terrorismo, ¿no? Claro. Todos los elementos, coche bomba, generaba zozobra, pero tenía otro objetivo, pues. Evitaba que no los extraditen a Estados Unidos, ¿no? Acá, en cambio, no. El terrorismo que hemos tenido es subversivo, quiere decir atentar contra las estructuras del Estado para conquistar el poder e instaurar un nuevo sistema. ¿Te das cuenta? Doctrinariamente es terrorismo subversivo. Pero eso tiene que debatirse en las escuelas, en las universidades. Ahora, lo que a mí me gustaría... Lamentablemente no se produce, pues. Esta iniciativa de la que nos habla Vanessa me parece a mí estupenda. En algún momento la conversé con el general Miyashiro, si no me equivoco. Me parece estupenda, me parece bien que vayan y le recuerden a la gente, a los jóvenes, porque si el terrorismo está actuando sobre el cerebro de los jóvenes, bueno, pues hay que combatirlo yendo a recordarle a los jóvenes cuál es la verdad de la milanesa, ¿no es cierto? Y está preparado para responder esas cosas. Bueno, exacto. ¿Qué cosa ha habido en nuestro país? ¿Cuál es la naturaleza de estas acciones? ¿Era terrorismo? ¿Era conflicto armado interno? ¿Era terrorismo subversivo? ¿Eran guerrillas? ¿Qué cosa era? Pero cuando yo escucho hablar mucha gente, coronel, de este tema, y cuando hablo de mucha gente me refiero a gente al interior del Estado, ya no quiero mencionar cargos ni nombres porque ya lo dije muchas veces, y comienzo a escuchar descripciones de lo que pasa, me da la sensación que nunca estudiaron este fenómeno del terrorismo. No lo estudiaron y eso es lamentable. Y el terrorismo hay que pulsarlo como las venas del organismo, hay que estar siempre pulsándolo para ver qué es lo que están pensando hacer en este momento y cuáles son sus proyecciones. O sea, no entendemos que el terrorismo con Sendero tiene un plan que no ha cambiado. No ha cambiado, ¿no? Ellos siguen pensando... Lo único que han cambiado es su forma de lucha, nada más. Estoy hablando del grupo Solución Política, porque el grupo del BRAI es otro grupo. Es otro grupo. Y hay otro grupo que se llama Proseguir la Lucha Armada, que es otro grupo. Son 3 cabezas en este momento. El grupo Solución Política, que es el 70% que aglutina a la gente, ellos tienen sus objetivos bien claros. O sea, ellos quieren poner contra la espada y la pared al Estado peruano, demostrando que es genocida. Y se van a los ámbitos internacionales, ¿no? Este proceso que están llevando a cabo de Tarata, que debe terminar en diciembre con una sentencia, ojalá que sea pues cadena perpetua, otra cadena perpetua. Entonces, a las finales ellos lo van a llevar digamos, al ámbito internacional. Por eso que los jueces también tienen que estar bien preparados para entender la estrategia de Sendero. Ellos dicen, por ejemplo, estoy leyendo los argumentos, los abogados, dicen, ¿por qué lo consideran Omar Morote y a Margot Liendo Gil? Ellos fueron detenidos en 1988. Y el atentado de Tarata fue el año 92. Entonces ellos no tienen nada que ver con el atentado. Nada más lejano a la realidad. Es un argumento bastante contundente, ¿eh? Ellos utilizan así. Y además dice, ¿qué dice Crespo? Crespo dice, no se puede condenar por los mismos hechos a Guzmán, porque ya lo condenaron ya por todos. Entonces no pueden separar Tarata, porque sería romper, digamos, un principio del derecho penal. Nevis in idem, o sea que no puede ser condenado por lo mismo. Juzgado 2 veces por el mismo hecho. Entonces a los jueces, que son 3 jueces superiores, pero lo tienen así, porque el juez ve la parte legal, pero ellos toman esos juicios como también legal y políticos. O sea, manejan la política. Y los jueces no. Además, Tarata, eso es sabido, yo tengo, lamentablemente el tiempo me gana, pero Tarata es un hecho también estructurado
frente a toda una historia de terror del Sendero Luminoso. Sí, eso sí. O sea, no es que mañana se ya vamos a Tarate, ahí ponemos Es parte de toda una historia Claro, de terror. Guzmán, ¿qué dice? Yo no tengo nada que ver con eso, dice. No, tiene algo que ver. ¿Sabe por qué? Porque la estrategia la diseñaba él. Cuando él dice golpear al capitalismo burocrático, ¿Se está refiriendo a eso? se está refiriendo a eso. O sea, el capitalismo burocrático es el Grupo Romero. Lo que pasa es que hay que estudiar el fenómeno y hay que entenderlo. Y no Para mucha poder gente lo entenderlo. estudia y lo entiende. Claro. Él es un estratega y desde ese punto de vista tiene responsabilidad en el atentado a Tarata. Es verdad. Coronel, ha sido un honor tenerlo aquí en el programa. Le agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Bueno, Señores, tengo que irme. Ojalá que parte de la historia no nos vuelva a golpear con el mismo tema.